De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Queridos y queridas radiovidentes, en este miércoles 31 de julio voy como ustedes regresando, ejerciendo el sagrado acto de regresar al propio domicilio, de regresar al propio centro. Tenemos que alejarnos a veces de nuestro centro y partir del lugar de donde estamos, ir a buscar el mundo, ir a buscar el sustento, ir a dejar a los hijos al colegio, ir a buscar a la esposa, ir a buscar al amante, ir a buscar lo que queríamos comprar en algún lugar, o simplemente ir a vagar por la ciudad. Pero siempre tenemos que volver a Ítaca. Siempre tenemos que volver al lugar donde nos domiciliamos, porque el hombre es un ser domiciliado. Y mi domicilio es un jardín. Es un jardín muy sencillo, que tiene una verja de madera. Adentro hay muchas plantas, hay árboles, también tengo cactus, hay pájaros, hay un zorzal, hay un chucao. Ese es mi Ítaca, ese es el jardín que yo he abierto para que ustedes también lo compartan conmigo, a quienes nos están escuchando en Antofagasta, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Santiago y también a través de internet por pauta.cl. Este jardín, que era mi pequeño jardín privado, secreto, ya ahora se ha hecho mucho más público, y de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la tarde aquí en Radio Pauta, ustedes pueden entrar conmigo a mi jardín. Y voy caminando por el sendero de hojas, ya he dejado atrás el tráfico, el tráfago de la ciudad. Hoy día es miércoles 31 de julio. Me he acordado mucho en estos días, en estos últimos 2 días, del escritor chileno Enrique Lafourcade, que acaba de fallecer en la región de Coquimbo. No estoy seguro si en Coquimbo mismo o en La Serena. Me he acordado mucho de él por varias conversaciones que tuve en un programa de hace muchos años atrás, en 2 programas, uno La Belleza de Pensar y otro Una Belleza Nueva, que algunos pueden buscar a lo mejor en Yahoo u otro canal.cl. Han vuelto a resonar en mí las conversaciones con este escritor muy importante de la generación del 50, un escritor muy importante en la historia de la literatura chilena, y un personaje que al mismo tiempo genera resistencias en muchos y admiración en otros. Y venía justamente pensando en eso a propósito de lo que conversamos con el traficante de libros hace unas semanas atrás, sobre el género de las conversaciones. Y justamente ahí, en ese programa, el traficante de libros, que me provee de libros toda la semana, propusimos a los radiovidentes que nos escribieran, hablamos sobre las caminatas, que nos escribieran sobre alguna caminata que ustedes hayan hecho en las ciudades donde viven. Lo importante que es caminar dentro de la propia ciudad. Hay una vuelta al ejercicio de caminar, ese que estoy haciendo yo ahora mismo, mientras voy regresando a mi jardín. Y bueno, finalmente muchos nos escribieron, agradecemos a todos los que se dieron el trabajo de escribirnos a desdeeljardin@gmail.com, María José Azócar, Roberto Santis, María Isabel Jorquera Leighton, ella se define como una caminante empedernida, María José Azócar también como una eterna y diaria caminante que todos los días ve la realidad desde diferentes maneras. Roberto Santis dice: para caminar no faltan caminos, estos se construyen paso a paso. Es verdad, y nos recuerda esos versos maravillosos de Antonio Machado: caminante no hay camino, se hacen camino al andar. También Patricia Garrido, que nos escribe desde la ciudad del Sol, Quilpué, que dice que ama caminar. Y recuerda una caminata que hizo alrededor de 10 años atrás, cuando estuvo enferma de un pie y hasta había olvidado caminar, y ahí la describe. Verónica Garrido nos dice que caminar es la absoluta y total experiencia de sentir.
Caminando transformo mi respiración y latir, lo que le da un pulso y un impulso a mi vida. Caminar me rejuvenece. Estoy totalmente de acuerdo con ella. También dijimos en esa emisión de hace unas semanas atrás que grandes pensamientos y grandes pensamientos han nacido caminando. Prácticamente toda la filosofía de Nietzsche la hizo caminando. Los peripatéticos griegos hacían su filosofía conversando en caminatas, ¿no? Después quedó la idea de que el pensador es un tipo que se sienta en un escritorio. No, los pensamientos al aire libre traen un oxígeno, una vitalidad que no tienen los pensamientos que se hacen cuando uno está sentado en un escritorio. El pensamiento es nómade, no puede ser sedentario. Por eso que hay que regresar caminando al propio jardín. El ganador finalmente, en una decisión unánime de todos los jardineros que trabajan aquí en el jardín, en un jurado constituido aquí bajo una araucaria, se decidió finalmente que el ganador es Cristian Riquelme, quien me escribe lo siguiente. Estimado Cristian Banken, junto con saludarte y aprovechando de agradecer la existencia del programa Desde el Jardín, del que soy un fiel radiovidente en su versión podcast, el motivo del presente es para participar por una copia del libro Caminando, ya que me considero un caminante empedernido y un lector de lo más promiscuo. Comparto con el radiovidente eso de la promiscuidad, es decir, leer de todo. Uno tiene libros con los que se casa, pero tiene al lado el libro amante, se va con el libro amante, luego vuelve al libro con el que se había casado al comienzo. Libertad, gozo, la lectura no puede ser una imposición, sino que tiene que ser siempre un placer. Y describe una caminata, es largo el texto, solo voy a leer un fragmento. Dice: Santiago lisérgico, hace no demasiado tiempo, luego de un concierto cargadito a la psicodelia en el mítico local santiaguino La Blondie. Uy, chuta, se me fue la memoria ahí a unas míticas fiestas en La Blondie en la década del 80. Caramba, Dios mío, ¿a dónde nos va a llevar este texto? ¿Qué descenso vamos a hacer aquí, en este mítico lugar santiaguino? Bueno, caminando en el mítico local santiaguino La Blondie, con un metro que cerraba sus puertas en nuestras narices, con un buen amigo decidimos caminar. Nuestro destino, Manuel Montt. La hora, las 11:30 de la noche. Lo que partió como una ida al voleo se fue convirtiendo en un verdadero viaje inmersivo y revelador, cuya intensidad y sentido fueron aumentando a cada paso, permitiéndonos experimentar un recorrido en horario inhábil, por esa médula espinal que es nuestra Alameda. Y ahí comienza el radiovidente Cristian Riquelme a contar los detalles de todo lo que va pasando en una caminata. Yo ahora mismo son las 7:38 en punto, en este miércoles 31 de julio, y voy caminando sintiendo el sonido de esa agua que corre. Hay unos pájaros que están sonando cerca de aquí, los últimos pájaros que antes de ir a acostarse a sus nidos. Suceden pequeños acontecimientos. Uno cierra los ojos y empiezo a divagar y acordarme de muchas cosas. Muchas gracias, queridos radiovidentes, por habernos escrito. El ganador puede retirar su libro en Andrés Bello, 2325, piso 11. Eso es la Radio Pauta, no es el jardín. No se crean que van a entrar al jardín ahí. La dirección de jardín la mantendremos secreta hasta donde sea posible. Querido Zorzal, querido amigo mío, ¿hay alguien en el jardín? Parece que sí. Y la verja está abierta. Hay dos personas conversando. Pero soy yo mismo, conversando con otra persona. A ver, ¿cómo es esto? A ver. Lo es de su propia narrativa. Lo es, porque, bueno, yo siento de repente el olor de la verdadera vida, lo contrario de los automatismos vitales, la vida imaginativa, la vida lúdica, la vida de penumbra, crepuscular o nocturna, la vida de la fiesta mezclada con la vida del dolor, la nostalgia, todo eso siempre se ha encontrado la fuente básica de creación artística de los escritores, generalmente ha estado en el pueblo, en los estratos bajos, en la lucha por la vida. La lucha por la vida le permite al escritor proveerse de materia prima para hacer la lucha por la literatura. Y ese mundo me interesaba muchísimo, y los contrastes, contrastar eso con
con los exquisitos, los elegidos, los ricos, ¿no? La pobre gente con los ricos, en fin, ahí está, en esas tensiones está tal vez algo del espíritu que mueve al ser humano. Y al mismo tiempo hay una historia de amor, de idealización, de amor soy ideal, yo de mismo, amor romántico, ¿no es cierto? pero hace la friolera de... A ver, hace la friolera de 14 años atrás. Esto me recuerda a una escena de la película Fresas Salvajes de Bergman, de un profesor que entra a su jardín y se encuentra con su pasado. Y estoy conversando con Enrique Lafourcade en el año 2005. Querido radiovidente, estoy viendo a Enrique Lafourcade. Venía con un paraguas en esa conversación. Era un día de invierno, como es invierno ahora, y tuvimos una larga conversación. Ya habíamos tenido otra en el año 1995. Y ahí está, su voz sigue dando vuelta. Es el misterio de la grabación de la voz, el misterio del registro de lo que ya pasó y permanece. Enrique Lafourcade, escritor, cronista chileno, falleció hace 2 días en Coquimbo. Dicen que lo último que hacía, según la persona que vivía con él, su pareja que lo acompañó y lo cuidó en los últimos años, Lafourcade se dedicaba a trabajar el jardín. Le gustaba sacar plantas, plantar semillas, recoger flores. Me quedo con esa imagen hermosa de este escritor que fue tan importante en la historia de la literatura y la cultura chilena del siglo XX, un hombre que generó también controversias, que generó polémica. Vamos a hablar un poco de eso. Y justamente había juntado aquí en el jardín una cantidad de libros que tengo guardados, tenía en mi biblioteca, del escritor Enrique Lafourcade. En Chile solemos hablar de los escritores cuando se mueren. Esto no es una excepción, lamentablemente. Y debiéramos hacer más programas monográficos de escritores que están vivos. Yo lamento mucho no haber podido tener a Enrique Lafourcade aquí en Desde el Jardín. De todas maneras, habría sido un invitado a este programa. Muchos hablan sobre Enrique Lafourcade. La mayoría lo recuerda por un programa de farándula, un programa entretenido, simpático, que animaba a Leo Caprile, donde estaba también nuestro querido amigo el poeta Eric Polhammer. ¿Cuánto vale el show? Ese fue el Enrique Lafourcade más mediático, que en la década, a partir de la década del 70, 80, en el momento en que Chile pareció devorado por la televisión, todo era televisión, no había más diversión que ver y sentarse frente a la tele. Y en Chile todo pasaba a través de la tele. Si tú no estabas en la tele no existías. Y Lafourcade tal vez elaboró la estrategia e intentó meterse en la tele, tratar de llevar a las grandes audiencias al mundo más popular, la literatura y la cultura. Fue un intento loable, pero es cierto que el personaje de la farándula, el de Lafourcade televisivo, se comió al escritor. Y pocos han leído y recorrido su obra, que es una obra muy interesante, una obra muy prolífica. Lafourcade escribió cantidades de libros impresionantes, debe tener más de 30 y tantas novelas. Hay 2 Lafourcades fundamentales: el escritor, el narrador, el autor de cuentos y novelas, y el cronista. Además de un personaje que inventó, Monsieur le Comte Henri de la Fourchette, crítico gastronómico, del que vamos a hablar también aquí en esta emisión dedicada a la memoria de Enrique Lafourcade. Hay un hecho que hay que recordar para entender cuál era el mundo de Lafourcade, de dónde vienen los personajes de su literatura, el estilo de su narrativa y lo que él fue finalmente como escritor. Se ha hablado mucho de la generación del 50. La generación del 50 son escritores que vivieron en esa década, la década del 50, eran jóvenes, deben haber tenido 20, no más de 30 años. Escritores muy distintos entre sí, había poetas, había narradores. Estaba, por ejemplo, Enrique Lihn, pero por otro lado también estaba el joven Jorge Edwards, el joven José Donoso, el mismo Enrique Lafourcade. Pero había un grupo, un núcleo un poquito más cerrado, más pequeño, que funcionaba sobre todo en el espacio mítico del Parque Forestal. El Parque Forestal es un espacio de leyenda literaria en Santiago.
Cuando uno va a París, siempre va a encontrar en los muros de las ciudades, en un café, en una esquina, aquí vivió Verlaine, aquí vivió Arthur Rimbaud. Y nosotros en Santiago no tenemos ninguna placa recordatoria que pudiera decir, por ejemplo, aquí funcionó el Café Iris, donde se juntaban, estoy diciendo el nombre de un café, no necesariamente la generación del 50, donde se juntaban los escritores de la generación del 50 en tertulias en la tarde. Aquí estaba Il Bosco, gran lugar de la bohemia literaria. Aquí vivió Enrique Lafourcade. No hay. Es como si el paisaje literario chileno simplemente no existiera. Bueno, Enrique Lafourcade, en una conversación que tuve con él en el año 1995, me dijo que ellos se juntaban debajo de un tilo, de un añoso tilo, que tal vez todavía exista en el Parque Forestal, y habría que pedirle a la municipalidad y al encargado cultural de la municipalidad que buscara ese tilo, y si no lo encuentra, plántelo, y diga, bajo este tilo se juntaban los muchachos de la generación del 50. ¿Quiénes eran el grupúsculo central de la generación del 50, de la cual Lafourcade después se va a convertir en una especie de heraldo o portavoz a través del tiempo? Primero que nadie, un personaje entrañable, el Chico Molina. ¿Quién era el Chico Molina? El Chico Molina era como un duende literario. Fue un hombre muy marcado por la cultura francesa. Vivió cuando niño, parece que pasó por París, su madre lo llevó a París cuando tenía apenas 2 años. Y era muy culto y consideraba que todo este país era un país de inculto, tenía bastante razón. Todos eran un ignorante, incluso sus compañeros de generación. Y él era como el gurú, como el jefe espiritual de la generación del 50. Lafourcade lo va a recordar muchísimo en varias de sus novelas, particularmente en la novela Frecuencia Modulada, una novela que hoy día casi nadie lee, pero que valdría la pena revisar, una novela interesante, de las novelas entretenidas de Enrique Lafourcade, vitales. Tenía Enrique Lafourcade una pluma ágil, los libros le salían muy rápido, tal vez esa era su virtud y su defecto. Pero esta novela yo la recomiendo y es una novela que yo he vuelto a leer y que se puede leer de nuevo para entrar en lo que era el Santiago y el Chile de los años 50. Bueno, estaba el Chico Molina, pero había otro personaje maravilloso que era Luis Oyarzún. Gran maestro, un hombre cultísimo también, el autor de los famosos diarios, el que cultivó el género diario a lo largo de toda su vida. Se acaban de publicar sus diarios completos. Un esteta, un hombre de un amor por el paisaje chileno, que escribió un famoso manifiesto que se adelantó al conservacionismo ecológico tan en boga hoy día, defensa de la tierra. Imagínense, ese era el otro gran maestro de esta generación. Y más jóvenes, ahí estaba un joven Enrique Lafourcade, que venía de una clase media más bien modesta, una clase media sacrificada y esforzada, había estudiado en el Liceo Lastarria. Estaba Armando Casígoli, ¿quién se acuerda de Armando Casígoli? Estaba Jaime Lazo, estaba, bueno, Jorge Edwards, Claudio Giaconi, gran novelista que publicó una gran novela, La difícil juventud, que recomiendo vivamente. En realidad es un conjunto de cuentos, La difícil juventud. Muchos decían que Claudio Giaconi iba a convertirse en el gran Dostoyevsky chileno. Ese es el mundo de la generación del 50 en el Parque Forestal. Pero lo más entretenido ocurría en las noches de grandes fiestas, de grandes farras, de farras interminables, donde estos escritores se mezclaban con un submundo donde podía uno encontrarse con boxeadores, se podía encontrar con gente lumpen, y por lo tanto Lafourcade siempre se interesó en rescatar ese mundo nocturno que después desapareció, desde luego después del golpe militar, cuando vino el estado de sitio, cuando vino el toque de queda. Todo eso murió completamente. Pero en un fragmento que está incluido en uno de los, para mí, mejores libros de Lafourcade, que recomiendo vivamente, Animales literarios chilenos, que Editorial Sudamericana debiera reeditar, es un libro de crónicas y de memoria
donde él va recorriendo y recordando todos estos personajes, algunos desopilantes, esperpénticos, divertidos, de esa época de las grandes farras. Él recuerda una noche de juerga en una casa fantasma, dice Lafourcade, en lo que hoy es Ismael Valdés Vergara. Poco antes de unirse a Monjitas, había una casa vieja, de 3 pisos y mansarda. Era la última que quedaba en esa zona. Hablo de 1953, y estaba deshabitada, con Jodorowsky y Enrique Lin, con María Eugenia Sangüesa y Armando Casígoli, la descubrimos. Y en las noches, la generación del 50 se reunía allí a gritar y a correr, a jugar a la pieza oscura, a la casa oscura. Un día éramos como 30, había luna llena. Recuerdo a Jorge Edwards, a Claudio Iaconi, a Jorge Berti, a Raúl de Ver, algunas niñas. Todo es muy borroso. Pero a eso de las 10 de la noche o acaso antes, corríamos y saltábamos en la casa, tirándonos por el pasamanos de la escala, saltando de un cuarto a otro, colgados de viejas lámparas. Era primavera y al frente florecían los ciruelos. La casa tenía salida a Monjitas e Ismael Valdés. Coros, poemas, pololeos, besos, gritos, canciones, risas. Fue la última fiesta. Se negaba a morir. Teníamos velas. La casa nos ayudó. Hacia las 11 de la noche, cubiertos de polvo y telarañas, nos fuimos. Salimos por Ismael Valdés Vergara en los mismos instantes en que estaban entrando por Monjitas unas 2 decenas de detectives llamados por diligentes vecinos que escuchaban con espanto el alboroto que producían estos vagos. Nos dispersamos entre los árboles del parque, no sin antes ver llegar autos de la policía y más detectives. Por un pelo, por una tela de araña, la demolieron. Había un prunus bellísimo al frente. Esa noche echaba perfume como si la estuviera haciendo propaganda. Sentados en un banco, miramos la investigación. La casa se negó a delatarnos. Murió sin abrir la boca. Una descripción de una de las noches míticas, de una generación mítica que Enrique Lafourcade, la generación del 50, de alguna manera inventó. Hay que recordar que a él se debe la denominación Generación del 50, y a él se debe sobre todo un libro muy importante, Cuentos de la Generación del 50. En Chile, desde mi punto de vista como lector, lo digo no como experto, creo que hemos tenido mejores cuentistas que narradores. Y curiosamente hemos despreciado el cuento como género. En Estados Unidos se valora mucho el short story, la historia corta, se publican antologías y libros de cuentistas. Aquí cuesta a los escritores de cuento publicar sus libros. Y esta antología es una de las más importantes que se ha hecho de la historia del cuento en Chile. La anterior era la antología de la literatura chilena nueva, publicada por Miguel Serrano. Y esta era Cuentos de la Generación del 50. Si abrimos las páginas de este hermoso y viejo libro que tengo editado por la editorial del Nuevo Extremo, vamos a encontrar cuentos primeros de escritores como Guillermo Blanco, como José Donoso. Ahí está su primer cuento. Jorge Edwards, Mario Espinosa, un personaje mitológico que quiso mucho Enrique Lafourcade, una especie de hippie avant la lettre de la generación del 50. Pablo Garrido, ¿quién habla de él hoy día? ¿Quién lo lee? María Elena Gerner, ¿quién se acuerda de María Elena Gerner? Luis Alberto Heinemann, el gran autor de teatro. Hay un cuento de Jodorowsky, joven. Un cuento de Enrique Lafourcade sobre la muerte de Vicente Huidobro, la muerte del poeta. Otro de Jaime Lazo. Un cuento de Enrique Lin, Agua de arroz. Enrique Moleto, Herbert Müller, etc. Valdovila, José Sañartu. Este libro es un libro que hay que reeditar. Y hay que decir que Enrique Lafourcade tuvo una gran virtud como escritor. Nunca olvidó a los compañeros de su generación. Fue leal a ese tiempo y constituyó a esto en personajes de sus novelas y sus crónicas. Si estamos celebrando a Enrique Lafourcade, necesariamente, pienso yo, y si queremos homenajearlo aquí en este día miércoles 31 de julio, cuando son exactamente 6 para las 8 de la tarde, hay que escuchar tango. A Lafourcade le gustaba mucho el tango
y le gustaba también mucho el box, como a Jorge Tellier. ¿Qué les parece si escuchamos este himno de despedida de los grandes amigos? Enrique Lafourcade convirtió a sus amigos muertos en personajes de sus novelas y sus crónicas. Adiós, muchachos. Estamos recordando en Desde el Jardín a Enrique Lafourcade. Sentí la urgencia de vivir. Tenía años por delante, pero quería que todo me llegara ya. No había que perder ni un minuto. Entonces, o nunca, la alegría, el amor, la belleza. Esta impaciencia no disminuyó con el tiempo, aumentó. Había algo que no andaba bien. Todas las experiencias sagradas parecían simulacros, la de la perfecta felicidad, la del amor para siempre, la de la belleza. Por esos años hice mía la imagen de la belleza, según la quiere Breton, una lágrima olvidada dentro de un libro, o a lo mejor una lágrima dentro de un libro olvidado, o quizás un libro olvidado dentro de una lágrima. Ya no me acuerdo bien. Por otra parte estaba el ensueño, la poética de la ensoñación con sus engaños. Ahora o nunca, no hay tiempo que perder. ¿No oyes clavar el ataúd del cielo? Breton, Huidobro, me estaban empujando, dice Enrique Lafourcade en el libro Animales literarios chilenos. Ese joven impaciente por vivir, que soñó con la belleza pero que no la encontró en contraparte prosaica de la vida, se lanzó a la literatura como un sustituto de la realidad, como lo hacen todos los grandes escritores. Nunca recibió el Premio Nacional de Literatura. Fue polémico, es verdad. Fue irónico a veces injustamente con algunos escritores, es probable. Eso es parte de la historia de la guerrilla literaria chilena. Su ironía, pienso yo, era una forma de esconder un hombre bastante tímido, a lo mejor inseguro, un muchacho que venía de una familia modesta, que se esforzó mucho para llegar a donde llegó y que fue construyendo un mundo hecho del recuerdo de sus amigos muertos. Eso está en todas sus novelas y sus crónicas. Ignacio Valente dijo una observación muy interesante sobre Lafourcade, que el novelista se fue convirtiendo cada vez más en un cronista en sus novelas y que el cronista se fue convirtiendo más en un novelista. Por eso recomiendo mucho leer las crónicas de Lafourcade para iniciar un recorrido por su obra. Bueno, me he embalado tanto ya que se me perdió la noción del tiempo, se me perdió todo. Vamos a ir a una pausa. Recordarles que el programa Desde el Jardín cuenta con la compañía del programa Con Salud Camina Contigo, una iniciativa que acompaña de cerca el proceso de más de 6.000 pacientes que están viviendo dificultades oncológicas o cardíacas. Hace 5 años se crea de hecho el concurso de creación artística Con Salud Camina Contigo, donde se usa el arte como un canal de expresión, plasmar y compartir testimonios con otros desde el valor de la experiencia que es vivir y enfrentar dificultades médicas complejas. De hecho, tengo aquí conmigo algunos de los libros, donde los pacientes escriben sus relatos y también dibujan sus historias, como Luis Sepúlveda Manríquez, Esperanza de vida con actitud positiva bajo el alero de Dios. El arte es, por supuesto, terapéutico. Y estamos recordando a Enrique Lafourcade, un hombre que vivió a lo mejor, rozó la zona de la angustia que sufren todos los grandes escritores y artistas, pero que a través de la literatura hizo esa alquimia, esa catarsis que nos permite salvarnos de los grandes abismos del alma que vivimos todos los días. Recordar también que este programa está auspiciado por Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles, que aporta habitabilidad, confort y seguridad a esta y las próximas generaciones. Y estoy en mi jardín y vuelvo a verme a mí mismo conversando con Enrique Lafourcade hace 14 años atrás. Hace que los intelectuales, los sensibles en algún sentido, necesiten de pronto la necesidad de escapar para regresar tal vez. El hijo pródigo que hay al otro lado, que hay al otro lado, dice, Huidobro, ¿ah? Pasaba viajando a París, ya debía haber sabido lo que había al otro lado, el monumento al mar, ¿eh? Se vuelve loco. Es lo que le pasó a Alejandro también. Seguimos conversando desde el jardín
con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Son exactamente las 8:04 de la tarde y ustedes escuchan aquí los últimos pájaros de este jardín, entre ellos el chucao, que se ha quedado para escucharme. Chucao le encanta que yo le cuente un cuento antes de ir a dormirse. Se acostumbró a que le cuento historia, está acostumbrado a escuchar personajes, fantasmas, reales, imaginarios que entran a este jardín. Y uno de los personajes que hoy día honramos y recordamos con mucho afecto es al escritor chileno Enrique Lafourcade. La pregunta que yo me hago es, ¿quién lee hoy día a Enrique Lafourcade? ¿Quién realmente lo lee? ¿Hay algún lector que ande por ahí? Si quieren llamarnos y compartir su experiencia o recuerdo de alguna lectura, más que de la anécdota, más de la farándula del escritor, porque en Chile somos expertos para hablar de todo lo que sucede alrededor del escritor, pero nunca hablamos del escritor mismo. El número de teléfono para que ustedes me llamen, un número que tengo aquí directo, un teléfono rojo que tengo aquí en el jardín, es exactamente... Se me olvidó el número. Bueno, pero voy a buscarlo, lo tengo anotado en un papelito y lo voy a buscar. Pero pueden llamarme una vez que encontremos el número y vamos a escuchar el testimonio de los lectores, si es que hay todavía lectores de Lafourcade. Yo creo que deben haber lectores de Lafourcade que, por ejemplo, leyeron la novela Palomita Blanca o la novela de Navidad, que tal vez son los libros más leídos de la obra de Enrique Lafourcade. Piensen ustedes que Palomita Blanca se convirtió prácticamente en un bestseller de la literatura chilena, con cientos de miles de ejemplares vendidos. Algo había en esa novela, que luego tomaría Raúl Ruiz en la película, que la hizo convertirse en un ícono de un tiempo, de un momento de la historia chilena. En este caso, decía yo que muchas de las novelas de Lafourcade tienen que ver con el Santiago de la década del 50. Estamos hablando de un Chile de los años 70. Esta novela, que fue escrita el año 71, al parecer, o 72, alguien quiso convertirla en película. Es una novela que tuvo tanto éxito, tantos lectores, que se juntó un grupo de productores, de gente que consiguió un presupuesto único en ese momento que nunca se había dado para una película chilena, y se fueron a hablar con Enrique Lafourcade. Y Enrique Lafourcade escogió entre los directores posibles que dirigieran la película inspirada en su novela Palomita Blanca, ni más ni menos que al gran director de cine chileno, Raúl Ruiz. El otro candidato era Miguel Litín y había otro más también dando vuelta por ahí. Es interesante que Lafourcade haya escogido a Raúl Ruiz. Él sabía de la libertad absoluta con la que Raúl Ruiz trabaja sus materiales en el cine, cómo es capaz de deformar una historia y convertirla completamente, a las vueltas para arriba y para abajo, hasta con Marcel Proust. Hasta Marcel Proust lo deconstruyó en una de sus películas. Eso lo sabía Lafourcade, se juntaron a tomar un café y lo único que le pidió Lafourcade a Ruiz, le dio toda la libertad del mundo, era que respetara el título del libro, que se llamaba Palomita Blanca. Tal vez vale la pena decir que esta película, que se iba a estrenar en el año 73, no se estrenó en el año 73. Vino el golpe militar y tuvieron que pasar 2 décadas más. Hubo que conseguir un nuevo financiamiento. Ahí está metido, creo, Andrés Wood, en la búsqueda de una plata para comprarle a los antiguos productores de la película los derechos para exhibirla. Y la película Palomita Blanca fue exhibida con un desfase de 2 décadas. El libro fue leído por los lectores del año 70. Raúl Ruiz vio en esta novela de Lafourcade, vio algo así, porque Raúl Ruiz era un gran observador de la realidad chilena. Siempre estaba pensando cómo mirar Chile. Tiene una mirada muy original. Y vio algo en Palomita Blanca que mostraba tal vez dimensiones de la realidad chilena que otros escritores no habían logrado narrar. Recordemos un fragmento de esa memorable novela, la más vendida de la historia de la literatura chilena. Juan Carlos me trató de matar. No, no es cierto. No es que me tratara de matar. Es que me hizo morir de amor por él. Como en la novela Amor sin límites de la Corín Tellado, que yo leía cada mañana antes de partir al colegio. O como
en las películas. Pero la pura no creí que era tan así. No, Juan Carlos, yo no me hice ilusiones con él. No creí que el amor era así tan... No podía ni dormir. Y me debilité más. Perdí 5 kilos. Todo comenzó cuando la Telma decidimos ir al festival. Habíamos leído en el Clarín que el festival era allá arriba, en el barrio alto, por los dominicos. Y la Telma estaba más entusiasmada y me dijo que podíamos arreglarnos lo más bien con los collares. Y que yo, como era alta y de piernas largas, me veía re bien de pantalones y que íbamos a pinchar algo y que además estaba no sé qué cantante americano, que la Telma se los conoce a todos, porque desde que se compró la radio a pilas no se pierde programa. Me dijo después que era por Piedra Roja y que ella sabía cómo llegar. Puras chivas de la Telma. Porque anduvimos más perdidas y tomamos como 3 micros y recién estábamos en el Canal San Carlos y por suerte pasaron unos chiquillos en un auto celeste y como nos vieron arregladas, ¿cómo te llamáis? Eran medio frescolines, pero lindos. El que manejaba tenía una melena rubia hasta los hombros. Ana María, le dije. Yo soy María Ignacia, agregó la Telma. Más mentirosa. Me había dicho que mejor nos poníamos así, que yo le ponía Ana a mi nombre y que ella se iba a poner María Ignacia, porque esos sí eran nombres elegantes. ¿Quieren un pito? El otro también era rubio y alto y corríamos como a 100 kilómetros. Ya, pues María Ignacia, le decía el otro más tarde, un pito es bueno a toda hora. Así comienza la novela Palomita Blanca, que de alguna manera registra la oralidad de ese momento de Chile. Lafourcade tenía la capacidad y el don, puede haber tenido muchos defectos como narrador, y algunos los han hecho ver. No todas sus novelas son perfectas, escribió muchísimo. Pero hay una vitalidad, una verdad, una humanidad en los libros de Lafourcade que los logra a través de los diálogos y la recuperación justamente de esa oralidad. Bueno, Raúl Ruiz va a convertir esto en una película que a estas alturas es una película mítica, y ahí van a entrar los Jaivas. Les va a pedir Raúl Ruiz un tema para la película, les va a dar también una cierta libertad. Raúl Ruiz, como Lafourcade, era de los libres, de los que les gustaba crear con libertad, y de ahí van a hacer... Este poema es una despedida. Partí diciendo que esto va a ser una despedida, sino que vamos a ir haciendo como un resumen. Pero si usted tuviera que despedirse, ¿qué colocaría en su despedida? Nada, absolutamente nada. ¿Nada? Un estornudo, a lo mejor. No haría teatro. Ajá. ¿Para qué hacer teatro, cierto? Una tontera hacer teatro. Había una abuela mía que decía, muy vieja, que decía, había llegado ya a los 90 años, decía, cuando lo encontraban tan bien que estaba, decía, es una tontera morirse. Estuve recién con doña Isolina Barraza. Es una tontera morirse. Isolina Barraza Le dijo una vieja. Hay hartas viejas personajes en las novelas de Lafourcade. Y soy yo mismo, me estoy mirando a mí mismo, porque el pasado está muy encima o muy dentro del presente. Yo estoy en el jardín, pero estoy conversando hace 14 años atrás con Enrique Lafourcade en el programa La Belleza de Pensar. Pueden buscar esa entrevista en otrocanal.cl. Y estoy recordando a Enrique Lafourcade, estoy tratando de sacar al personaje de la farándula y mostrar al escritor. Tuve la suerte de conversar por lo menos 2 o 3 veces con él sobre la generación del 50, sobre el Chico Molina, sobre una serie de personajes desopilantes y extraordinarios de esa generación. Y quise llamar ahora desde mi teléfono rojo aquí en el jardín al poeta y escritor chileno Eric Polhammer, que vive en Concón, que tuvo la oportunidad de conocer a Enrique Lafourcade en Cuánto Vale el Show, un programa donde Enrique Lafourcade se hizo famoso, se hizo masivo, pero sin embargo eso fue positivo por un lado porque él usaba esa tribuna para tratar de meter la literatura dentro de un formato masivo, pero tal vez eso le jugó en contra en el sentido de que el personaje de farándula, o la dimensión más de farándula de Lafourcade tenía algo teatral, un poco como Jodorowsky, su compañero de generación, se terminó comiendo al escritor. Y lo que hay que hacer hoy día es releer a Enrique Lafourcade.
Hay uno de los textos hermosos, se me cortó el teléfono, no, estamos en directo, perdí la noción completamente del tiempo por el pasado y el presente, son exactamente las 8:18. Lafourcade dijo algo muy hermoso sobre la literatura y sobre los tipos de escritores que hay dentro de la literatura. Dice, haciendo como una autocrítica por el hecho de haber escrito tanto libro, por haber sido tan extremadamente prolífico. Aquí sobre mi mesa tengo algunas solamente de sus novelas. Pena de muerte, que fue una de sus primeras novelas editada por Zigzag, una novela que provocó bastante polémica y que ocurre en Orcón. El libro Inventario, un libro que escribió sobre Rimbaud, El Inesperado. La entrañable novela de Navidad, una especie de novela en clave Dickens, pero del submundo de los muchachos que el padre Hurtado recogía debajo de los puentes en Santiago en la década del 50. Una novela que ya nadie recuerda y completamente delirante, que se llama Variaciones sobre el tema de Natasha Filipovna y el príncipe Mishkin, en que Lafourcade intenta de colocar y traer los personajes de Dostoyevsky, el príncipe idiota y Natasha Filipovna, a la ciudad de Santiago. En fin, la capacidad imaginativa, creativa, narrativa de Lafourcade era infinita. Vivía literatura, segregaba literatura, se nutría de literatura. Queridísimo Eric Sen, mi querido amigo Eric Polhammer, muy buenas tardes desde el jardín. Muy buenas tardes, queridísimo Christian Sen. Voy en un bus maravilloso. ¿Ya? ¿En un bus maravilloso hacia dónde se dirige usted, querido Eric Sen? He sido invitado por la editorial Bukowski a hacer un taller de poesía en un colegio. Ah, pero eso es una labor muy importante, que los escritores bajen de su Olimpo a llevar la literatura a los colegios. Querido Eric Sen, me imagino que para ustedes le han surgido muchos recuerdos en estos días. Usted compartió como jurado con Enrique Lafourcade en el programa Cuánto vale el show y conoció a Enrique Lafourcade y me interesa mucho saber qué es lo que siente usted en estos días con la partida de Enrique Lafourcade. Sigo sintiendo mucho afecto por don Enrique, porque a él no soportaba que no le dijeran don. Muy cómico, eso podemos hablarlo en otro programa. Yo le dije, porque teníamos peleas y discusiones feroces también en el programa. Ya. Y eso es muy bueno. Como dijiste tú muy bien el otro día al CNN, yo sospecho, comillas, lo estoy citando a usted mismo, yo sospecho de los matrimonios y de las parejas o disparejas que no se agarren de las mechas de tarde y en turbio. Entonces, estar 3 años, imagínate, con Enrique, con don Enrique, con un ego despavorido, él y yo también, y todos. Entonces había situaciones muy divertidas, polémicas, de peleas que se producían ahí. ¿Hay algún recuerdo que puedas traernos que lo retrate o que muestre alguna dimensión de Lafourcade tal vez no tan conocida, Eric? Sí, me llamó mucho la atención a mí. Yo tengo la teoría de que hay muchos ojos internos, ¿eh? Entonces que a algunas personas se le abren, por ejemplo, el ojo del chakra del intelecto, al otro se le abre el chakra emocional más que el otro el motriz, el otro el sexual, de acuerdo al mapa Gurdjieff. Y que Enrique Lafourcade tenía muy abierto el ojo, por así llamarlo, intelectual, que no es solamente 2 más 2 es 4, o pienso lo existo, es oceánico el ojo intelectual. Y me acuerdo clarísimamente, pasa que yo tenía una alumna muy simpática, muy divertida. Ya. Era una flaquita, erótica, pero media chiquita, ¿sí? Ya. Media como gélida ardiente. Uy. Viviente. Aquí me voy a convertir en el rumpi, le voy a hacer algunas preguntas después más profundas. Sobre esa flaquita, pero ya, ¿y qué pasó con la flaquita y Lafourcade? A ver. Sí, entonces la invité yo un día a ella a Cuánto vale el show. Ya. Me caía bien, me gustaba un poco. Un poco nomás me gustaba.
un día llega ella, sí, Furcade, al sentado al lado mío, era presidente del jurado, estaba Leo Castillo ahí, y tal, solo al lado. ¿Ya? Yo le dije, nunca había visto, Enrique, le dije, yo tiene los ojos muy abiertos. Nunca te había visto tan interesado en una mujer. Y además se especulaba que Enrique Lafourcade era gay y todo lo demás. Entonces me dice, es que ha llegado la mujer pajarito. No quería empezar con sexo. La mujer Aparte pajarito. Y escribió una columna y después lo llevó a un libro que me parece que se llama La mujer pajarito. Le dedicó un libro porque vio en ella a un personaje literario, o sea, a un arquetipo. Bueno, y esa mirada a mí me parece absolutamente sorprendente, que define la muy buena literatura de don Enrique Lafourcade. Usted ha dicho algo. Ha dicho algo muy clave. Estoy con Eric Polhammer conversando en directo aquí en Desde el Jardín en este homenaje que le estamos haciendo a Enrique Lafourcade. Y Enrique Lafourcade se interesó no solamente por personajes literarios como el Chico Molina, a los que convirtió en personaje el mismo Eduardo Anguita, que aparece en una novela Frecuencia Modulada como el poeta Angamos, sino que también se interesó por personajes de los bajos fondos, por boxeadores, personajes anónimos, muchachas. O sea, él estaba permanentemente convirtiendo todo en literatura. Allá hay una magia y se maneja con ese chakra al que tú te referías, Eric. Y yo creo que Lafourcade tenía ese don, de todas maneras. Ahí se perdió en el bus, parece, Eric Polhammer. Le vamos a mandar un abrazo inmenso, pero fue un lindo recuerdo que nos deja Eric Polhammer sobre Enrique Lafourcade en esta tarde en que estamos recordando su obra, su trayectoria. Dice algo muy, muy profundo Lafourcade en un libro que vuelvo a recomendar, que se llama Animales Literarios Chilenos, un conjunto de crónicas sobre personajes de la década del 50. Dice algo memorable sobre su propia vida, que yo creo que lo refleja en el alma, de cuerpo entero, una parte de Lafourcade tal vez menos conocida. Porque Lafourcade se conoce sobre todo la parte polémica, el polemista, el que ironizó sobre José Donoso, el que se peleó con Jorge Edwards, el que peló a Zurita y lo destruyó en un artículo, etc. Pero también hay un Enrique Lafourcade tierno, hay un Enrique Lafourcade muy humano, un Enrique Lafourcade que escribe, por ejemplo, una novela de Navidad sobre los niños que viven bajo los puentes. Y aquí hace una tremenda confesión Enrique Lafourcade, dice: tal vez soñé más de lo prudente y escribí como un energúmeno cayendo en el vacío. Hay otra hipótesis, que la vida, eso que es lo único que otorga legítimamente un sentido a nuestra efímera presencia en la tierra, apenas me sucediera. ¿Será posible? Qué impresionante lo que dice, ¿eh? Que tal vez la vida ni siquiera me sucedió, dice Lafourcade, ¿no? Que escribió como un energúmeno y que cayó en el vacío. Aunque, y aquí viene el aunque importante, yo creo, para Lafourcade, aquí encontré amigos. Algunos notables, excéntricos de tiempo completo, alcohólicos geniales, niños mágicos, guardados en cuerpos viejos y casi difuntos, eruditos festivales, maestros del horror y del éxtasis de la vida, gurúes melancólicos. En el camino hallé a estos amigos y a estas amigas, seres excepcionales que iluminaron mis días. Muchos se fueron, otros siguen aquí. Y tras ellos siento el rumor, el alboroto, la baraúnda de lo nuevo, el tropel de los que al infinito pretenden, poetas, escritores. Distingo entre escritores con ánima, animados, con alma, legítimos animales literarios, y los otros, los sin alma, los desalmados. Yo aspiro a integrar el primer grupo, aunque en la jungla de las letras anden confundidos monos, loros, hienas con bellas panteras y nobles tigres y leones. Qué interesante esta distinción entre escritores con ánima, animados con alma, los verdaderos animales literarios según Lafourcade, y los escritores sin alma, los desalmados. Uno podrá discutirle muchas cosas a Lafourcade, discrepar de muchas de sus opiniones y afortunadamente, ojalá discrepar, porque eso es parte de la verdadera vida cultural de un país. Pero no cabe duda que él pertenecía al grupo de los escritores con alma, animados. Él era un legítimo animal literario. Quiero recordar
que el programa Desde el Jardín es auspiciado por Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad, confort y seguridad a estas y las próximas generaciones. Queridos y queridas radiovidentes, quiero volver un rato al pasado y hacerle algunas preguntas a Enrique Lafourcade que no le pude hacer en esas 2 entrevistas del año 95 y 2005. Es lo que voy a hacer en el espacio mágico de este jardín. Aquí estoy yo con Lafourcade conversando. Escúchennos, estoy con él. Hasta pronto, hasta siempre, maestro. Hasta la hora enloquecida de los esqueletos. De Chile mezclado con California. Esto está basado en... yo tomo como partida, no es que ande haciendo biografías de nadie, como partida tomo experiencias reales, de amigos. Por ejemplo, aquí el personaje principal es Mario Espinosa. Ese es David. Ese es David. Ajá. O podría ser David. ¿Quién fue Mario Espinosa? Ornamentado, transformado, transfigurado, por supuesto. Mario Espinosa fue una especie de David. David fue una especie de Agustín Molne. Y de Sinclair, de Hess también, ¿eh? Y también, sí, un desesperado. Al que no le interesaba especialmente la literatura, sino la experiencia vital. Él quería vivir la vida con esplendor, con poesía, con amor. Y la vida, obviamente, para él no estaba en Puerto Montt, donde nació, no estaba en Santiago ni en la bohemia de los cafés de Santiago, donde anduvo, no estaba en la... Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles.